Dios. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Es un gozo precioso, es una bendición y un privilegio estar en la casa del Señor aquí en Bogotá. Yo he venido hace muchos años acá por cuestiones de la obra, pero no he podido regresar hasta que el pastor Aris en el mes de junio me invitó para estar en esta actividad, hermano. Y realmente me he gozado porque el solo hecho de compartir con el pueblo de Dios es algo que edifica, da gozo y da alegría estar en el mejor lugar donde podemos estar, que es la casa del Señor, ¿no? Y reciban saludos del Perú, hermanos, gloria a Dios, de todas las iglesias del Perú, todos los pastores, toda la obra del Perú, y junto con Colombia pues estamos trabajando unidos con todos los países. La obra se extiende por más de 70 países para la gloria de Dios. Quisiéramos llegar a muchos más países, estamos trabajando en eso, pero entendemos que Dios es el que abre las puertas para poder incursionar y llegar con un mensaje poderoso, ¿no? Y también pues que el evangelio, la palabra, la doctrina, la sana doctrina llegue a diferentes lugares, aunque sabemos que se predica el evangelio en el mundo entero. El hecho que no llegue el movimiento misionero mundial no significa que no se predica la palabra. Sí se predica la palabra en muchos países, pero nosotros estamos sumando nuestros esfuerzos, ¿no?, a la obra de la evangelización en esta hora de la evangelización mundial, hermano. De la última hora, es el último momento, el último tiempo, gloria a Dios, porque la palabra nos dice que hay que predicar o trabajar mientras el día dura, porque viene la noche cuando no se puede trabajar. Y gracias a Dios, Dios está abriendo puertas en muchos países, aunque en algunos se cierran, en otros las puertas se abren, pero el evangelio siempre es predicado. Amén. Saludo al pastor Aris Solís, pastor que apreciamos mucho, lo queremos mucho. El pastor Aris siempre lo vemos en las convenciones. A nuestra hermana Noelia, su amada esposa, que Dios le bendiga. Todos los hermanos que son colaboradores acá, que junto con el pastor pues llevan la obra de Dios adelante aquí en esta obra en Britalia, ¿no? Britalia, en Bogotá, gloria a Dios. Y bueno, nosotros conocemos de la obra por Facebook, hermano, y yo me informo a través de Facebook y veo todo el movimiento de la obra, todas las iglesias, cómo están, cómo, si tienen actividades, si tienen campañas, si tienen convenciones o confraternidades y cultos especiales, o están transmitiendo en vivo, y eso es algo hermoso, ¿no? Se puede, gracias a Dios que se puede monitorear la obra a través de los medios digitales. Alabado sea el Señor. Yo trabajo hace mucho tiempo, Dios me rescató y yo estuve en el periodismo, ¿no? Cuando no conocía al Señor, y luego que conocí al Señor pues llegué a la iglesia y ya tuve que dejar el trabajo porque las labores en la obra eran tan grandes que me absorbían mucho y por eso ya no podía dedicarme. Pero Dios me permitió amar lo que eran los medios de comunicación, conocerlos, entenderlos, y luego con el trabajo en Betel, que he trabajado más de 20 años en Betel, hermano, y también he viajado mucho a diferentes países, he asistido a cientos de seminarios tecnológicos de todo tipo, ¿no? Y uno puede visualizar pues cómo avanza el mundo tecnológico, hacia dónde vamos, y todo eso aplicarlo para que podamos evangelizar, edificar también, ¿no? Porque no solo es evangelizar, a veces los medios nos ayudan para confortar, fortalecer, edificar a la iglesia. Bendito sea el Señor. Y no tener miedo, ¿no?, a los medios, porque hace años pues inclusive yo mismo y otros decían no, que los medios, me acuerdo que hace muchos años Gigi Ávila, él decía que hay que romper el televisor, decía el televisor es la caja del diablo, ¿no? Y luego Gigi Ávila empezó a predicar en televisión, y también algunos pues veían las redes sociales como algo que era muy negativo, porque algunos lo usaron para cosas malas, pero luego vimos que es un medio en que
familiar, la gente puede conectarse con su familia, puede comunicarse, y bueno, eso, hermano, es algo que ha desarrollado tanto, bendito sea el Señor, pero que la iglesia no está ausente, porque la iglesia ocupa todos los espacios, gracias a Dios, hermano. Amén. Les invito a abrir sus Biblias. Gloria al Señor. Maravilloso el nombre de Jesús. En el libro de Job, capítulo 1, voy a leer un verso de la palabra de Dios. Maravilloso el nombre de Jesús. Y luego, gloria a Dios, nos iremos al capítulo ya 31, porque es en realidad el centro de mi mensaje es el capítulo 31 del libro de Job, ¿no? Pero voy a hacer una remembranza, o vamos a hablar de Job. Hoy día creo que le escuchaba al pastor Aris leyendo un texto sobre Job hoy día, y dije, bueno, es una confirmación de que este es el mensaje. Alabado sea el Señor, no hay casualidades, ¿no? Y quiero que leamos la palabra de Dios, hermano, en el libro de Job, capítulo número 1, verso 1. ¿Lo tienen? La palabra de Dios nos dice: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice: hubo en tierra de Uz un varón Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Padre celestial, Dios eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos, Señor, compartir tu palabra. Me siento contento, alegre, Señor, de poder compartir, confraternizar aquí con tus hijos, Señor, aquí en la iglesia en Britalia. Trae tu bendición, la fortaleza de tu Santo Espíritu, Señor, el poder tuyo de lo alto sobre tu pueblo, y cada uno de los que nos visitan también sean llenos del poder tuyo, Señor, tocados, Dios mío, transformados por el gran poder de Dios. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, alabando y glorificando al Señor. La palabra de Dios aquí nos habla de un hombre llamado Job, y quiero decirle que personalmente este libro y lo que habla este libro del personaje que describe este libro, el centro de este libro, el personaje llamado Job, para mí ha sido de una gran bendición, porque yo pienso que se planteó una gran interrogante, ¿no? Que a veces muchas personas piensan y dicen: ¿por qué sufren los justos? Hay una gran interrogante, ¿no? Ahí a veces fallece un familiar muy querido, puede fallecer una persona que hace cosas muy buenas, puede ser un profesional, puede ser un profesor, puede ser un deportista, y a veces fallecen jóvenes en toda la flor de su vida, y la persona dice: ¿por qué tiene que morir este? ¿Y por qué no mueren los ladrones, los homicidas, los criminales, los perversos y los malos, ¿no? Pero también, gloria a Dios, leí un libro que me ayudó mucho, y era un libro en donde se hablaba y decía: ¿por qué sufren los justos?, ¿no? Y en ese libro se hacía toda una recopilación de historias de creyentes, de personas que amaban a Dios, pero que, por ejemplo, en algún momento de su vida le fallece un hijo, ¿no? Falleció su hijo a la edad de 15, 18 años, o la hija, o hubo un accidente, y se planteaban la interrogante: ¿por qué sufren los justos? Bendito sea el Señor. Yo creo que hasta el día de hoy todos nos planteamos esa interrogante: ¿y por qué tenemos que sufrir? Y bueno, yo no le voy a dar la respuesta, porque la respuesta la tiene Dios, ¿no? Pero yo creo que el libro de Job sí nos da luces acerca de por qué sufren los justos. No creo que dé una respuesta total, porque en el caso de Job fue un caso muy especial, bendito sea el Señor, pero que al menos
al menos nos dio a entender y nosotros podemos comprender de que el caso de Job era un hombre justo, era un hombre perfecto y recto según lo dice Dios, ¿no? Porque Dios da el testimonio de él y habla, y sin embargo a Job le vinieron cosas muy, muy terribles, de tal manera que se quedó en la ruina, se quedó sin familia y encima enfermo. Gloria al Señor. Y luego de tener todas esas calamidades, vienen sus amigos y empiezan a acribillarlo, empiezan a decirle cosas, a juzgarlo, a decirle: Job, eres un pecador, algo has hecho, algo tienes guardado, algo negativo, tú has cometido un pecado, por eso estás así. Bendito sea el Señor. Y en realidad, por lo que nos habla todo el libro de Job, entendemos que no era así, pues Job realmente no había cometido pecado. Bueno, cometía pecado como un ser humano, porque todos cometemos pecado, porque no hay perfecto delante de Dios, ¿no? Pero Job no era un hombre, por ejemplo, no era un hombre adúltero, no era un hombre injusto, no era un hombre abusivo, no era un criminal, no era un hombre que se complacía en que otros sufran. Al contrario, Job era un hombre que amaba a su prójimo con todo su corazón, que ayudaba al huérfano, a la viuda, ayudaba a los que viajaban, ¿no? A los caminantes que no tenían recursos, que no tenían que comer. Él buscaba cómo ayudarle y cómo satisfacer su necesidad. Y toda la vida de Job era así, de esa manera. Ahora, que Dios lo bendijo, que Dios lo prosperó, que Dios lo enriqueció, bueno, eso es Dios, porque Dios quiso hacerlo así, ¿no? Tampoco quiere decir que el hecho de que Dios se agrade de nosotros significa que Dios nos va a dar millones de dólares y vamos a tener grandes empresas. Tampoco es eso. Podemos resumir la bendición de Dios a lo material. El hecho de ser cristiano no significa que usted va a ser un gran triunfador, y el hecho que usted va a ser la persona que va a ganar más dinero, va a ganar un Oscar, va a ganar un premio Nobel. No, para nosotros eso no es trascendente, hermano. Alabado sea el Señor. Creo que lo más importante para un cristiano es tener la bendición de Dios. Y yo leía también de una persona que escribía y decía que lo más importante que se puede decir de un hombre, ¿no? Porque se puede decir, fue un gran pastor, fue un gran, podemos decir, un gran líder, gloria a Dios, fue una persona extraordinaria, pero yo creo que lo más lindo, que al final de nuestra vida se pueda decir, esta persona fue un buen hombre, bendito sea el Señor, o esta mujer fue una buena mujer, alabado sea el Señor. Yo al menos, si yo fallezco mañana yo no estoy acá, yo me contentaría con que digan, ¿no? Este fue un buen hombre, o sea, hizo, no que digan fue de otra galaxia, como dicen, ¿no? Fue un extraordinario, gloria a Dios, sino fue un buen hombre, bendito sea el Señor. Y nosotros los pastores tenemos que buscar eso, agradar a Dios, ser personas que tenemos que mantenernos en la sencillez, en la humildad, alabado sea el Señor, y también en la justicia, hermano, porque esas cosas son las que ve Dios, ¿no? A veces uno piensa y dice los frutos, ¿no? El fruto del Espíritu es bondad, paz, mansedumbre, y habla de una serie de cualidades que tienen que ver con nuestro carácter, que son internas. No habla que el fruto de un ministerio es tener tremendas iglesias, ser un tremendo predicador, ser una persona, gloria a Dios, que ha hecho cosas extraordinarias. No, lo más importante es cómo hemos sido por dentro. Bendito sea el Señor. Porque se puede decir, pues fulano hizo tal cosa, pero sus hijos, su esposa dice, era un desgraciado, era un abusivo, era un enfermo, era un psicópata. Y en verdad, Hitler era un psicópata, alabado sea el Señor. Stalin era un psicópata, eran tipos que tenían trastornos terribles, hicieron cosas extraordinarias, pero como hombre fallaron, hermano. Alabado sea el Señor. Y le quiero decir esto, que lo que Dios mide no es lo que la gente dice, pues no. Dios no se guía por encuestas. Dios
tiene un termómetro, Dios tiene un escáner y Dios nos está examinando todos los días. Y yo pienso que el libro de Job contribuye a eso, ¿no? Porque Job, vemos por la palabra de Dios que él siempre se cuidó de agradar a Dios. Aquí en los versos que siguen dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y verso 3 dice su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, mire la riqueza de Job. Usted sabe que en la antigüedad la riqueza pues no se podía medir por moneda o dinero, porque no había billetes, no había bancos, había formas de ahorrar, pero el dinero se podía medir por la cantidad de animales que uno podía tener, se podía medir también por la cantidad de vestidos que uno podía tener, o de oro, o también se podía medir, gloria a Dios, por la cantidad de grano, ¿no?, comestible que la gente almacenaba. En este caso, la riqueza de Job era la cantidad de ganado, ovejas, camellos, bueyes, asnas, y dice la palabra de Dios que era muy rico, ¿no? Pero también dice en el verso 4 que sus hijos iban y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea, sus hijos disfrutaban de su riqueza. Pero lo que yo quiero ver acá, hermano, es que Job, gloria a Dios, él se preocupaba y él quería agradar a Dios, no solo él, sino que sus hijos también agradasen a Dios. Porque él entendía que si sus hijos hacían cosas malas, perversas, entonces él entendía que eso se sentía un cómplice, y él se sentía que de esa manera él también desagradaba a Dios. Entonces por eso la palabra de Dios nos dice, ¿no?, que él se levantaba, dice, y de mañana y ofrecía holocaustos, ¿no?, todos los días. Bendito sea el Señor. En el verso 5 dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos, ¿no? Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, hermano. O sea, Job, ese era su devocional, ese era su culto, esa era su manera de tener su comunión con Dios. Obviamente que él lo hacía para poder, gloria a Dios, buscar el agrado de Dios, y también de esa manera pues tenía comunión con Dios, porque es algo que nosotros también tenemos que buscar, el creyente, la iglesia, todos los días, hermano. Nosotros tenemos que orar y pedir a Dios por nosotros mismos, ¿no? Porque a veces pecamos con el pensamiento, a veces hacemos cosas que no agradan a Dios, y Dios lo está viendo y Dios lo conoce, Dios lo sabe. Bendito sea el Señor. Y el hecho de orar, el hecho de nosotros arrodillarnos y decirle: Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, reconozco mi falla, mis errores, hacerlo todos los días, eso trae bendición a nuestra persona y por ende a nuestro hogar y a nuestros hijos. Alabado sea el Señor. Entonces vemos un hombre preocupado por su familia, vemos un hombre preocupado por todo su hogar, pero lo más importante es que amaba a Dios con todo su corazón. Esto muestra a un hombre, gloria a Dios, que tenía en cuenta a Dios, que para él, hermano, Dios no era un muñeco, para él Dios no era alguien a quien se podía manipular, porque la manera de adoración, la forma del culto que tenían las naciones paganas, los paganos, la gente que no tenía Dios, ellos inventaban sus dioses, ellos tenían sus dioses a su manera, porque tener sus dioses a su manera, ellos entendían que los podían manipular. Allá en Perú, no sé si acá, pero debe ser, hay la Virgen de la Puerta, hay Virgen de las Nieves, hay Virgen de todo, para todos los gustos.
Y es porque la gente quiere tener, gloria a Dios, algo que supuestamente ellos sienten que están agradando a Dios, pero a su manera y de la forma como a ellos les da la gana. Y usted sabe que eso no es así, hermano. La verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Y la verdadera adoración no es un Dios que se acomoda a nosotros. La gente quisiera que nosotros en nuestras iglesias predicáramos un mensaje que se acomode a la gente. Hay muchos que quisieran que en nuestros cultos nosotros predicáramos un mensaje para agradar a la gente, para que la gente salga feliz y contento, para que la gente salga exaltada, porque la gente dice, bueno, en el trabajo, en el hogar pasamos muchos problemas, tenemos muchas situaciones difíciles, entonces la iglesia es un bálsamo, la iglesia es un lugar en donde Dios nos va a halagar, Dios nos va a exaltar, Dios va a consolarlo y a fortalecerlo. Yo creo que Dios lo hace, porque el Evangelio es una buena noticia. Y el Espíritu Santo de Dios consuela, fortalece. Yo creo que todos los que nos visitan en esta mañana deben saber que la obra de Dios, el poder de Dios es para consolarte, fortalecerte, ayudarte, para que si tú has venido triste y afligido, no salgas de aquí como has venido, ¿no? Si has venido desesperado, salgas con una esperanza, con una bendición. Pero, ahí está el problema. Dios no puede bendecir a una persona. Por ejemplo, si tú eres una persona que tienes tu esposa y tienes tu amante, ¿cómo vas a pedir la bendición de Dios? Si tú eres una persona que robas en tu trabajo, si tú eres una persona que estafas, tú eres una persona que tienes una doble moral y eres injusto y eres abusivo y eres vicioso y eres corrompido, entonces ¿cómo quieres que Dios te bendiga? Yo te tengo que decir la verdad, Dios no te puede bendecir así. El Evangelio sí es una buena noticia. Dios te dice que Dios te puede sacar del hoyo, te puede sacar del pozo en donde estás, pero para eso uno tiene que arrepentirse y uno tiene que pedirle perdón a Dios. Ese es el Evangelio, hermano, y a través del Evangelio, la palabra de Dios, gloria a Dios, cuando se predica el Evangelio, la palabra de Dios te pone frente a un espejo, el espejo de la palabra, y no puede haber bendición si Dios no te pone frente al espejo de la palabra, porque al ponerte frente al espejo de la palabra, allí es cuando tú te das cuenta cómo estás delante de Dios. Todos nosotros hemos ido al médico. Yo creo que aquí no hay nadie que no haya ido al médico. Yo he ido al médico y voy al médico también. Yo creo en el poder de Dios, pero yo creo, gloria a Dios, que Dios también ha levantado médicos, hermano. Y nadie debe tenerle miedo a los médicos, pero cuando por ejemplo usted va con un malestar o usted tiene algo, un dolor en la pierna, un dolor en la cabeza, un dolor en el pecho, lo más importante es el diagnóstico. Usted sabe que el diagnóstico es lo más importante, porque si no hay diagnóstico no hay el tratamiento, y el tratamiento es lo que lo va a sanar a usted. Entonces también en el mundo espiritual tiene que haber un diagnóstico. Yo no lo voy a dar, Dios te lo va a dar a ti a través de la palabra. Por eso es el espejo. Cuando usted se ve en el espejo, usted se da cuenta, se le abre los ojos, se le abre el entendimiento, y ahí usted dice, sí, es verdad, yo estoy fallando en esto y en esto y en esto. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es la terapia? ¿Cuál es la medicina? Pues la medicina es humillarte. La medicina es pedirle perdón a Dios. Solamente pedirle perdón a Dios, hermano. Yo le digo esto porque el diablo es mentiroso, que el Señor lo reprenda. El arma más mortífera de Satanás es la mentira, es el engaño. Y el diablo engaña al mundo entero y engaña a los hombres. Y el diablo, por ejemplo, a muchas personas le dice, no vayas a la iglesia porque tú eres pecador. Eso es para la gente que no peca, eso es para la gente santa. Tú
no eres para esa iglesia, tú no deberías estar ahí. Y también el diablo engaña y le dice a la gente: no, tú mismo tienes que salir del hoyo, tú mismo tienes que salir de donde estás, tú tienes que poner de tu parte fuerza de voluntad, tenacidad. Y eso no sirve, hermano. Yo conozco miles de alcohólicos, drogadictos, adictos a los videojuegos, adictos a la pornografía, aún adictos al adulterio, que quieren salir y no pueden, porque están en una cárcel. Y ellos quieren, fortalecen su fuerza de voluntad. Eso no funciona, porque no es suficiente con la fuerza de voluntad. Porque si la gente se diera cuenta que cuando está en el pecado, está en una cárcel, hay cadenas, hay ligaduras, ataduras satánicas, espirituales, que no le permiten, nunca lo van a soltar. Solamente el poder de Dios puede hacerlo. Por eso le digo, lo único que usted necesita cuando usted se da cuenta que usted está pecando, que está fallando a Dios, es humillarse, arrepentirse, decirle: Señor, he pecado, he hecho lo malo, Señor, perdóname. Es importante llorar, hermano. A veces uno llora. La gente, me acuerdo que cuando yo era niño, mi papá me decía: los hombres no lloran, me decían. Y así hemos crecido. Pero cuando tuve mi primera experiencia con Dios, empecé a llorar como un niño, y a llorar y a llorar. Y qué lindo es llorar en la presencia de Dios. Es, hermano, desestresante, es refrescante, es, gloria a Dios, llorar en la presencia de Dios. Es mejor que usted se vaya unas vacaciones de 5 años, de 3 años, gloria a Dios, al mejor lugar del mundo, porque usted se refresca por dentro. El día que me convertí al Señor, gloria a Dios, yo siempre le he contado, pero yo era un joven que yo no era adúltero, pero sí era fornicario. Era un joven que no tomaba, no fumaba y nunca consumí droga, pero era pecador. Y siempre pensaba y decía: no, yo que tengo que arrepentirme, yo no necesito arrepentirme. El día que Dios trató conmigo, me di cuenta que sí, porque Dios me mostró todos mis pecados, hermano, que uno los minimiza, que uno dice: eso no es nada, eso no es nada, porque uno compara lo de uno con lo de los otros, y ahí dice: eso no es nada, como que para Dios eso no es nada. Cuando Dios me mostró la carga de mi pecado y la inmundicia de mi pecado y lo grave de mi pecado, yo literalmente me vi en el infierno. Y yo dije: no, yo estoy perdido, no hay escapatoria. Y entré en un estado de desesperación y comencé a llorar, hermano, comencé a llorar y a pedirle perdón a Dios. Y yo le decía: Señor, ¿qué puedo hacer? Porque es una cuestión indescriptible, porque uno, gloria a Dios, está desesperado, uno sabe que no tiene escapatoria, uno sabe que está frente a un Dios todopoderoso que lo tiene agarrado el cuello a uno. Y ahí es cuando yo empecé a decirle: Señor, ayúdame, ayúdame. Alabado sea el Señor. Yo no sé cuánto tiempo duró eso, porque la experiencia de mi conversión, hermano, duró más o menos desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Y en ese momento, pues, como estaba tan desesperado y yo quería una solución, y entonces yo sabía que era un pecador, y en verdad me empecé a ver como lo más vil, y yo dije: verdad que soy un vil, soy un perverso, y es algo que yo pienso que Dios quería que uno entienda de esa manera, y sepa que eso es así, ¿no? Gloria a Dios, para no justificarse. Pero mire que Dios es tan bueno, hermano, porque Dios te aprieta, pero Dios te da la salida. Y en esa experiencia vino algo en mi corazón, algo que me dijo: pide una oportunidad. Y es como cuando usted se está hundiendo en el fondo, está en el mar,
en el mar adentro, no hay quien lo salve, usted está solo totalmente, usted siente que ya se está ahogando, usted siente que ya las fuerzas no le dan, usted siente que le queda poco tiempo para ahogarse y le tiran un salvavidas. Eso fue, me tiraron un salvavidas. ¿Qué hace usted, hermano? Usted, yo, cualquiera nos agarramos de ese salvavidas, bendito sea el Señor. Y yo dije, yo me agarré de ese salvavidas que venía, era dentro de mi corazón, decía, pide una oportunidad. Y entonces yo le dije, Señor, dame una oportunidad. Yo le dije, Señor, nunca me has dado una oportunidad, nunca, Señor. Y comencé a llorar, hermano. Y le dije, Señor, una sola oportunidad. Y comencé a gritar, a llorar. Y de repente sentí algo de parte de Dios. Y me vino una tranquilidad, una paz, hermano. Gloria a Dios, como que Dios me dijo, te doy la oportunidad. Y me vino un gozo, me vino una alegría, me vino una felicidad. Y yo sentí que Dios me había dado la oportunidad. Hasta el día de hoy, porque yo le pedí una oportunidad. Y yo cuido eso, porque es un tesoro, hermano. Gloria al Señor. Con Dios no se puede jugar. Alabado sea el Señor. Yo no era cristiano, yo era mundano. Estaba dentro de una iglesia, pero era mundano, era pecador. Nunca había tenido una experiencia con Dios, hasta que Dios me dio la oportunidad. Y yo la atesoro, la guardo y enseño eso, hermano. Bendito sea el Señor. Maravilloso el nombre de Jesús. Vemos, hermano, que Job era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Pero mire lo que dice la palabra de Dios acá, porque vemos en el verso 6, dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, mire, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto. Por eso le digo, esto no lo dice una persona, esto lo dijo Dios. Hermano, que Dios diga de uno que usted es perfecto y recto, eso es el mejor halago. Eso es mejor que ganar el premio Nobel. Eso es más grande que ganar el Oscar. Eso es más grande que todo lo que pueda haber en el universo. Gloria a Dios. Ese es el trofeo, la bendición más grande que pueda haber. Entonces yo le quiero decir que Job entra a una batalla, Job entra a una prueba siendo triunfador, estando en victoria. No entra a una prueba derrotado, como cuando usted es cristiano, cuando usted es un hijo de Dios, cuando usted viene y está buscando de Dios. Usted no va a entrar en una prueba derrotado, desanimado, desalentado. Todos entramos a una prueba y el Señor permite que entremos a una prueba cuando nosotros estamos victoriosos. Porque el solo hecho de ser hijo de Dios, el solo hecho de que usted venga a la iglesia, que usted se guarde en medio de ofertas del diablo, de tentaciones, el diablo va a querer destruirnos, el diablo va a querer hacernos caer, nos pone piedra de tropiezo, nos pone hombres, mujeres, nos pone situaciones, dinero de por medio, para que nosotros caigamos y desagrademos a Dios. Pero nosotros no lo hacemos, hermano. Usted viene a la iglesia todos los días porque usted está en victoria, porque usted ama a Dios con todo su corazón. Hay situaciones, hay roces. Humanamente no somos perfectos. Y yo digo, hay personas a veces dentro de la iglesia que les gusta medir la temperatura espiritual de los cristianos. Y eso es malo, ¿no? Porque nosotros no somos Dios, hermano. Dios mira el corazón. A veces hay personas dentro de la iglesia que miran los defectos de todo el mundo y están mirando a uno y a otro, pero usted lo ve que no pasa mucho tiempo y cae. Y usted dirá, ¿y por qué? Y mira a una hermana y otro hermano, que el pelo, que esto y que el otro, y están, hermanos, mirándolo todo y cuestionando todo.
pero luego pasa un tiempo y viene una prueba y se deshacen como un castillo de arena, o se queman como si fuera una casa de cartón. Gloria a Dios. Y usted dice, pero si era el más celoso, era el más celoso guardián, se iba al extremo. Gloria a Dios. Porque nosotros no debemos estar midiendo ni mirando a otros, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a mirar a Dios. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros empezamos a mirar a otros es porque algo mal está dentro de usted y usted está queriendo justificarse o está queriendo tapar su pecado, su falla, en su vida espiritual pueden haber grietas terribles. Usted sabe que en una construcción, si por ejemplo en este edificio tenemos esas columnas, si hay grietas grandes, ¿no? Grietas, hay fallas estructurales, esto se va a venir abajo. Entonces hay en personas que aún estando en la iglesia tienen grietas, tienen cosas, gloria a Dios, que no han arreglado su cuenta con Dios, pero en vez de humillarse se ponen una máscara y entonces son los que están, gloria a Dios, acusando a todo el mundo, hermano, y hacen daño a la iglesia. Alabado sea el Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Son los más santos, son los más tremendos. Yo no creo en esas personas, porque yo creo que el espíritu de un cristiano es un espíritu de humildad y de sencillez. Y yo creo que lo más importante que uno debe buscar es que la gente busque a Dios, acercar a las personas a Dios. Dios hace la obra, hermano. Mientras una persona más busca a Dios, más se llena a Dios, más se santifica por dentro y por fuera. Alabado sea el Señor. Pero siempre hay que buscar que la obra la haga Dios, porque cuando usted hace la obra no va a ser perfecta y la obra no va a durar. Gloria a Dios. Si la gente le sigue a usted por lo que usted dice, entonces la gente va a obedecer hasta un momento, pero luego ya no va a poder. Pero si usted lo conecta con la palabra de Dios y hay convicción en su corazón, entonces la persona sabe que lo que está haciendo es lo correcto y nadie lo va a mover, hermano. Alabado sea el Señor. Entonces, gloria a Dios, vemos a Job en que Dios lo mete en una batalla, Dios lo mete en una guerra, Dios lo mete en una prueba tremenda. Bendito sea el Señor. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios, ¿no? Que el verso 6, verso 7, el 8 también vimos, gloria a Dios, ¿no? El verso 9 es la respuesta del diablo, de Satanás. Le dice a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero mire, hermano, el diablo le está diciendo a Dios que Job era fiel a Dios y amaba a Dios, en primer lugar porque Dios lo había acercado, porque Dios lo protegía, y en segundo lugar porque Dios lo había prosperado. Y eso no es así. O sea, el diablo piensa así, como el mundo piensa así, la gente piensa de esa manera. Algunos dicen, esos van a la iglesia porque ahí se ayudan entre ellos, ellos van a la iglesia porque hay algún interés en ellos. Es que la gente no entiende que nosotros no venimos a la iglesia por eso, sino porque amamos a Dios y tenemos hambre y sed de Dios, hermano. O sea, ¿yo por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué siento estar en la iglesia? ¿Acaso es porque me obligan y me dicen, tienes que ir a la iglesia? No, yo siento porque hay algo dentro de mí. Es mi alma, mi espíritu, que tiene hambre y sed de Dios, de la palabra de Dios. Hoy día hemos desayunado, salvo que alguien esté en ayuno, ¿no? Pero yo desayuné como casi a las 9. Y luego tengo que almorzar y tengo que cenar. Usted sabe que nosotros químicamente, biológicamente estamos hechos de esa manera.
¿no? Y entonces, ¿por qué viene el apetito? Porque nosotros, dentro de nosotros hay elementos químicos que empiezan, gloria a Dios, a moverse, a funcionar, y entonces van provocando el hambre, el apetito, de tal manera que usted, su cuerpo le pide comer, su cuerpo le pide el desayuno, le pide el almuerzo y le pide la cena. O sea, no es porque usted no es que diga, yo no quiero comer y no voy a comer. Eso no puede ser, nadie puede controlar eso, hermano. Hay algo dentro de nosotros que está hecho, que es así, gloria a Dios, de tal manera que se produce el apetito. Bendito sea el Señor. Y así como hay apetito físico, hay apetito espiritual. Y entonces nosotros necesitamos, porque nuestra alma y nuestro espíritu gimen, claman dentro de nosotros por la palabra de Dios, hermano. Gime y clama por estar en un culto, escuchar los cánticos, que me he gozado escuchando los cánticos. Los hermanos, las hermanas cantan, alaban a Dios y todos nos unimos en un coro, todos nos edificamos. Me gozaba porque he escuchado unos cánticos que, especialmente uno de ellos, gloria a Dios, que los cantaba cuando estaba en la iglesia donde estuve hace más de 35 años, que no los escuchaba, bendito sea el Señor. Y era un cántico que para mí eran de mucha edificación, hermano. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos hambre y sed de Dios, pues queremos estar en la casa de Dios. No es porque nos obligue, ¿no? El diablo le está diciendo a Dios, ¿no? Dice, no, claro, Él te sirve, Él es fiel porque tú lo proteges, Él es fiel porque tú le das de todo, así cualquiera. Y entonces, ¿qué le está diciendo a Dios? Tú lo has comprado. De esa manera cualquiera es cristiano. Por eso nosotros, hermano, tenemos que tener cuidado con el evangelio de la prosperidad. Esas iglesias liberales, ¿no?, enseñan de esa manera: conviértete a Cristo y tienes un carro, conviértete a Cristo y tienes bendiciones, conviértete a Cristo y todo se va a solucionar. El evangelio no funciona de esa manera. El evangelio es, a pesar de las pruebas, de las tribulaciones, gloria a Dios, tú tienes que seguir agarrado de Dios, hermano. Uno aprende a sentir la presencia de Dios, uno aprende a sentir que lo más importante no son las cosas materiales, lo más importante es la bendición de Dios. Usted sabe que una de las cosas, me acuerdo que uno de los papas en el tiempo de la Reforma, estaba el Papa León X y luego vino otro papa. Cuando Calvino, que es el que inició la reforma en toda la parte suiza, Francia, gloria a Dios, porque la reforma se dio a través de Martín Lutero, Melanchthon, Zwinglio, Calvino, ¿no? Hubieron grandes instrumentos de Dios para la reforma. La reforma fue una obra de Dios para que el pueblo despertara hacia las escrituras. Había un adormecimiento, no se leía la Biblia, el pueblo no conocía la Biblia. Entonces la Iglesia Católica empezó a hacer una colecta para crear una super capilla, una super iglesia, un monumento extraordinario. El Papa León X quería construir un monumento, una capilla, pero muy, muy costosísima, a un precio muy alto, y para eso ellos empezaron a utilizar el cobro de las indulgencias, ¿no?, que era un documento, que indultaba, que si usted lo tenía, pues usted podía entrar al cielo con eso. Era absurdo, ¿no? Pero en medio de la ignorancia del pueblo, para el pueblo era importante, y mucha gente rica compró sus indulgencias, hermano, y las indulgencias costaban mucho dinero. Entonces, con ese documento, usted, supuestamente, usted podía entrar al cielo. Todos los pecados que había cometido y los que iba a cometer en el futuro, ese documento era su salvoconducto y su entrada al cielo. Obviamente que eso fue falso. Yo me imagino cuántos habrán comprado sus indulgencias y habrán fallecido, se habrán ido al infierno y se quedó su indulgencia acá. No se lo pudieron llevar. Pero si lo hubieran llevado, no serviría para nada, ¿no? Pero me acuerdo que le digo que Calvino es el que inició la reforma en estos lugares,
gloria a Dios, y con una forma de gobierno que él tuvo en Suiza, impactó mucho Europa. Pero el papado quiso comprar a Calvino, ¿no? Quiso llegar a él a través de prebendas, a través de muchas cosas, para ver si Calvino pues se cambiaba de bando, ¿no? Pero no pudieron, hermano. Y una de las cosas que dijo este papa, dijo, lo que tiene este hereje, dijo, él dijo, lo peor de este hereje, claro, para él Calvino era un hereje, pero Calvino fue un hombre de Dios, claro, tuvo el tema del calvinismo, que eso ya es otro tema, ¿no? Pero el papa decía, lo peor de este hereje es que para él el dinero no tiene valor. O sea, para Calvino el dinero no era importante, hermano. O sea, no era comprable, no era negociable. Alabado sea el Señor. Cuando usted tiene una experiencia con Dios, para usted el dinero pierde su valor. O sea, el dinero es importante para nuestras actividades normales, pero usted no tiene amor al dinero. Para usted no es lo más importante, es el dinero. Entonces, en esas iglesias en donde se predica y se habla de la prosperidad, hay una cantidad de gente, hermano, avara, hay una cantidad de gente codiciosa, ambiciosa, y que están ahí, gloria a Dios, por ver cómo pueden beneficiarse y cómo pueden tener dinero, cómo pueden enriquecerse. Alabado sea el Señor. Pero usted sabe que, hermano, nosotros no servimos a Dios por dinero. Más bien nosotros ofrendamos, diezmamos, apoyamos la obra, nos desprendemos de lo que Dios nos da, lo damos para la obra. Eso es lo que el mundo no entiende. Y a veces atacan, esos pastores son ladrones, esos pastores se aprovechan. Eso es mentira del diablo. Ahora, obviamente hay algunos pastores sinvergüenza, degenerados y corrompidos, pero ellos darán cuenta a Dios. Pero la mayoría, el 99% de pastores que yo conozco, hermano, son hombres de Dios que aman a Dios y que sirven a Dios de todo corazón. No se puede decir que el cristiano, y no se puede decir que Job estaba fiel a Dios, porque Dios le daba de todo. Eso es lo que decía el diablo. Entonces el Señor, gloria a Dios, le dice, gloria a Dios, porque el diablo le dice, no, le has dado todo, lo has prosperado, pero extiende ahora tu mano, le dice, y toca todo lo que tiene y verás si no se vuelve un blasfemo contra ti en tu misma presencia. El verso 12 dice que Dios le dice al diablo, está bien, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, no toques su cuerpo. Y dice la Biblia que salió Satanás de delante de Jehová, y bueno, de ahí le viene el día malo para Job, ¿no? Mueren sus hijos, hermano, porque dice, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de sus hermanos, de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores, ¿no? Y los consumió, solamente escapé yo. El verso 17, también estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados y solamente escapé yo. Entonces vino el cuarto y dice, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, solamente escapé yo. Pero mire lo que dice el verso 20, hermano. El verso 20 es una respuesta a la mentira del diablo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza en señal de duelo, ¿no? de tristeza, y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó,
sea el nombre de Dios bendito. ¿Cómo vamos a responder a las pruebas? ¿Cómo vamos a responder, hermano, a las desgracias, a las situaciones difíciles? Que hoy día pierde usted su trabajo, que pierde un familiar, que le detectan un cáncer, que viene una situación difícil para su vida. Si usted es fiel a Dios, si usted ama a Dios, usted tiene que decir como Job, usted diría como Job, ¿no? Yo no le voy a obligar, pero usted diría: Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Si me dicen mañana usted tiene un cáncer, yo diría: bueno, Jehová me dio la salud, Jehová me quitó la salud. Sea el nombre de Jehová bendito. Y le diría: Señor, llévame. Claro, usted me dirá: pastor, es fácil decirlo, cualquiera lo dice. Ya está bien. Pero Job actuó de esa manera. Job era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Alabado sea el Señor. Vemos, hermano, que Job se humilla, que Job, gloria a Dios, le rinde culto a Dios, no como otras personas que nosotros podemos conocer, que tienen un problema familiar y reniegan de Dios. Ya no voy a la iglesia, ya para qué voy a ir. Algunos inclusive dicen: desde que estoy en la iglesia tengo problemas. Y eso es mentira del diablo. Eso no es así, hermano. Ahora, Dios permite que a veces, mire, hay casos, hermano, y hay situaciones que solo Dios lo sabe. De repente, por su pecado, por las situaciones que usted ha pasado, de repente Dios le puede mandar un cáncer. Dios sabe, Dios permite eso, Dios es soberano. O de repente usted tiene un cáncer congénito, ni es por su pecado ni por nada. Usted puede tenerlo y usted se convierte a Cristo y ahí le detectan el cáncer. No es que le vino el cáncer porque usted es cristiano, sino que Dios permitió que usted sea cristiano para que usted pueda enfrentar de otra manera. Porque si usted no fuera cristiano, usted se suicida, usted comete una locura, entra en un estado de depresión. Pero si usted es cristiano y le detectan eso, gloria a Dios. Si usted se muere, se va al cielo. Pero si no se muere, Dios lo sana para que usted testifique del poder de Dios. En Cristo no hay pérdida, hermano. En Cristo todo es ganancia. Alabado sea el Señor. Pero mire, el diablo no se quedó con los brazos cruzados. El diablo vuelve, porque dice en el capítulo 2 que aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás también vino entre ellos. Y le dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás: de rodear la tierra, lo que le había dicho en el capítulo 1. Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que retiene y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Qué tremendo, hermano. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, le dice, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Hermano, le viene a Job el otro ataque, ¿no? Primero lo pierde todo, ahora le viene una enfermedad maligna, una sarna maligna, porque dice en el verso 7: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna de la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y entonces hasta la mujer de Job, hermano, le dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Otra situación terrible para Job, ¿no? En vez de que su mujer lo aliente, ahí uno va a entender que a veces hay personas que están alrededor nuestro, gloria a Dios. A veces no todos servimos a Dios de todo corazón, hermano. A veces usted pueden ser sus hijos, su esposa, su esposo, gloria a Dios, que cuando hay la prueba no siguen a Dios y tienen esta actitud como la mujer de Job, que le dijo: maldice a Dios y muérete, le dice. Bendito sea el Señor. Y entonces Job
la reprende y le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatua, has hablado. ¿Qué? Le dice Job, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Qué hombre íntegro, hermano. En todo esto no pecó Job con sus labios. Alabado sea el Señor. Hermano, esto es un ejemplo para nosotros, ¿no? Gloria a Dios, cómo es que este hombre llamado Job, bendito sea el Señor, él, a pesar de todo, hermano, él retiene su integridad. Él, gloria a Dios, lo pierde todo, pierde la salud, hasta la esposa se va contra él, pero él se mantiene. Por eso Dios quiere que nosotros seamos así, hombres y mujeres, que a pesar de todas las circunstancias externas, nos mantengamos firmes, bien parados en los caminos del Señor. Nosotros no podemos ceder ante las ofertas del diablo, ante los ataques del diablo, que la situación política que cambia, que las situaciones cambian. Eso no nos puede afectar a nosotros, porque nosotros tenemos algo muy importante que no puede ser afectado por las tinieblas, no puede ser afectado por el diablo. ¿Sabe qué es lo más importante que nosotros tenemos? Nuestra comunión con Dios. Eso es lo que fortaleció a la iglesia, porque la iglesia primitiva padeció mucha persecución. A los cristianos, los hermanos los quemaban. A los cristianos, gloria a Dios, los mataban en los circos romanos por causa de su cristianismo, pero ellos no cedieron. Ellos se mantuvieron firmes. Y con su ejemplo fueron bendición para otros. Porque Dios permite a veces que tú pases situaciones difíciles para que tú seas un modelo y un ejemplo a otros, hermanos. Hay personas, mire, cuando uno lee la historia de la iglesia primitiva, a mí me sorprendía ver que cuando habían los edictos de Diocleciano, los edictos de Tertuliano, los edictos de los emperadores romanos contra la iglesia, y se venía la persecución, a veces cristianos pudientes se juntaban y compraban su libertad y le pagaban al César para que ellos no los tocasen. Pero yo digo, ¿cuánto tiempo ellos vivieron? Pero qué vergüenza, hermano. ¿Habrán entrado al cielo? Alabado sea el Señor. ¿Habrán entrado al reino de los cielos? Pero qué lindo esos hombres y mujeres que enfrentaron a los leones, enfrentaron fuegos impetuosos. Cuando entraron al reino de los cielos, hermano, gloria a Dios, fueron recibidos, gloria a Dios, por los ángeles, fueron recibidos por la presencia de Dios, hermano. Una fiesta, bendito sea el Señor, maravilloso el nombre de Jesús. Una entrada triunfal, victoriosa, como cuando usted viene de ganar una guerra, una batalla, porque Dios va a recompensar a su pueblo. Maravilloso el nombre de Jesús. No podemos ser cobardes, no podemos ser medrosos. Hay que saber pelear la batalla. Bendito sea el Señor. Pero mire, hermano, quiero ya ir a la parte en que Job, gloria a Dios, y quiero que vayamos al capítulo 30 de Job, cuando Job defiende su integridad. Hay una serie de diálogos que no los puedo tocar. Ahí vamos a ver cómo los amigos de Job lo cuestionan, le dicen: has pecado, has hecho lo malo. Pero Job, gloria a Dios, en el capítulo 30 y en el verso 20, mire cómo Job clama a Dios y ora a Dios, hermano. Claro, Job no sabía el final de la historia, que el final de la historia era un final de triunfo. Nosotros tenemos una ventaja, que nosotros sí sabemos el final de la historia. Usted puede estar, hermano, en medio de un huracán. Usted puede estar en medio de un tsunami, en medio de un terremoto, pero el final de la historia será una bendición para su vida, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Alabado sea el Señor, porque la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Bendito sea el Señor. Y miren cómo Job, claro, Job está en medio de la prueba.
Job está pasando una situación muy dura, hermano. Él dice: clamo a ti, verso 20 del capítulo 30, y no me oyes, dice. Me presento y no me atiendes. Job siente como que el cielo se le ha cerrado. Gloria a Dios. Y él dice: te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él, disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro, clamarán los sepultados cuando él los quebrantare. Él dice: no lloré yo al afligido, y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso, cuando esperaba yo el bien, dice Job, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido. No sabemos cuánto tiempo Job sufrió, hermano, nadie lo sabe, gloria a Dios, pero sí fue un buen tiempo. Y luego dice, gloria a Dios: ando ennegrecido y no por el sol, me he levantado en la congregación y clamado, he venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Claro, obviamente, hermano, cualquiera de nosotros diría eso: bendito sea el Señor. Pero mire, el capítulo 31 es muy importante, porque en el capítulo 31 Job, gloria a Dios, empieza a hablar de su integridad. Y yo creo que Dios permite que esté acá porque Job era así. Job era un hombre íntegro, como porque Dios lo dice, ¿no? Dios dice: ¿no has visto a mi siervo Job? No hay otro como él, perfecto y recto, y apartado del mal y temeroso de Dios. Alabado sea el Señor. Pero miren lo que dice Job en el capítulo 31, y con esto voy acabando. Job empieza a describir algunos aspectos de su vida que eran parte de su integridad. Porque en el capítulo 31 dice, verso 1: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el omnipotente desde las alturas. Job, hermano, era un hombre rico. En la sociedad oriental de su tiempo, los hombres que tenían dinero podían tener varias mujeres. No había ley, no había escritura, gloria a Dios. Pero Job era un hombre que dice: no, yo tengo mi esposa y yo no voy a mirar a otra mujer, y yo no voy a mirar a una joven virgen. ¿Cómo yo podría mirar a una joven virgen? Porque dice: qué galardón me daría de arriba Dios. Alabado sea el Señor. O sea, en el aspecto moral, sexual, Job tenía una reja puesta. Él había hecho pacto con Dios. Él había hecho pacto con sus ojos. Qué hombre más extraordinario, hermano, en el sentido que él sabía cuidar todas esas áreas de su vida, como nosotros tenemos que saber cuidar todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Alabado sea el Señor. Él acá dice, gloria a Dios, porque dice en el verso 3: no hay quebrantamiento para el impío y entrañamiento para los que hacen iniquidad. Claro, todos los impíos serán quebrantados. El verso 4 dice: no ve mis caminos y cuenta todos mis pasos. Si anduve con mentira, si mi pie se apresuró a engaño. Él no era mentiroso. ¿Usted qué pensaría de un cristiano mentiroso? Un cristiano astuto, un cristiano, hermano, que calumnia. En el cristianismo no puede haber mentira. El mentiroso, Dios lo aborrece, Dios lo abomina. Menos un pastor mentiroso, bendito sea el Señor. Si un cristiano no debe ser mentiroso, el pastor tampoco puede ser mentiroso. Con mayor razón, ¿no? Si no, ¿cómo yo me pararía en un púlpito, hermano, si yo soy un mentiroso, un falso? Digo A y es B.
Uno tiene que ser íntegro en todo lo que habla. Alabado sea el Señor. Qué vergüenza tener un pastor mentiroso. Qué vergüenza tener un líder mentiroso. Si los políticos son mentirosos, hermano, el hombre de Dios y el cristiano no puede ser mentiroso. Alabado sea el Señor. Así que Job no era mentiroso. Job era un hombre íntegro. Mire, gloria al Señor. Vamos a ver acá en el gloria al Señor. Aquí en el verso 7. Mire lo que dice: si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Job no era ladrón. O sea, Job nunca se apropió de lo que no era suyo. El cristiano jamás puede apropiarse de lo que no le pertenece. Alabado sea el Señor. Hermano, si usted encuentra algo que no es suyo en cualquier lugar, sea 1,000, 100,000 dólares, lo que sea $1, si usted sabe que eso no es suyo, usted no lo toma. Es por principios. Los cristianos no somos ladrones. Los cristianos no nos apropiamos de lo que no es nuestro. Gloria al Señor. Y si me encuentro una gallina y si me encuentro algo que se mete a mi casa y que es de mi vecino, un cristiano lo devuelve. No dice, uy, qué bendición, se metió la gallina acá y es para el almuerzo. Eso sería algo que un cristiano no hace, hermano. Alabado sea el Señor. Imagínense, jamás Job era un hombre, gloria a Dios, ladrón. En el verso 9 dice: si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella otro se encorve. Mire, Job no era adúltero, hermano. Job no miraba a la mujer de su prójimo, él respetaba a la mujer de su prójimo. Hemos visto cómo a veces, aún dentro del pueblo cristiano, porque si yo hablo del mundo, en el mundo eso es normal, pero que en el pueblo cristiano un hombre esté mirando a la mujer de su prójimo, o una mujer esté mirando el marido de otra mujer, eso es gravísimo. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. También en el verso 13, ya voy acabando, ¿no? El verso 13 dice: si hubiere tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo, hermano? Gloria a Dios. Él nunca se prestó ni para el abuso ni para la injusticia. Usted no puede aprovechar su cargo, usted no puede aprovechar su posición para cometer un abuso, para arrasar con el derecho del otro, porque Dios lo ve y Dios lo juzga. Usted no piense que Dios no lo ve, Dios sí lo ve. Todos esos hombres y mujeres abusivos, esos hombres y mujeres injustos, hermano, que hacen cosas para quitar el derecho al huérfano, a la viuda o a cualquier persona, Dios se va a encargar de ellos. Dios lo está mirando. Por eso muchas personas tienen un montón de problemas, no pueden dormir. La Biblia dice: no hay paz para el impío, dice. No hay paz para el que hace lo malo. Hay personas que no pueden dormir en la noche. ¿Por qué no puedes dormir? ¿Por qué no te da el sueño? ¿Por qué te vienen perturbaciones? Porque estás haciendo cosas malas. Pero el que agrada a Dios, dice la Biblia, que a su amado Dios le dará el sueño, el reposo, la paz, la tranquilidad. Eso no se compra, hermano. Usted no puede comprar reposo, paz y tranquilidad. Vaya a cualquier lugar a donde vaya, nadie se lo va a poder dar. Mire, hace poco una joven que es una artista de Hollywood se salvó por una milésima, porque tomó una droga que era una droga tan potente que podía dormir un elefante.
Hace unos par de años creo murió Prince, un cantante rock. Tomó esa droga y no resistió, pero esta joven sí resistió, fue terrible. Pero yo decía, tan jovencita, tan bonita, teniendo tanto, ¿y por qué? Porque llegar a ese nivel, hermano, de consumir esa droga tan potente, significa que ella ha probado todo tipo de droga. Michael Jackson murió porque él quería dormir, quería descansar. Y él tomó una droga que era potentísima porque no podía descansar. Yo no sé lo que habrá hecho Michael Jackson en su vida. Se habla de situaciones con niños. Yo no sé, hermano. No sé si tuvo pacto con el diablo, no sé. Pero lo que yo sé es que cuando una persona comete injusticia, cuando una persona hace cosas malas, Dios lo suelta y le vienen las perturbaciones del diablo. La gente a veces no puede dormir, se siente alterado, como Saúl. Saúl fue un rey en Israel, desobedeció a Dios, se volvió enemigo de Dios, persiguió a David, cometió injusticia, y dice la Biblia que Saúl le entró un espíritu de perturbación. Se alteró de los nervios, estuvo perturbado, tenía fobia, tenía terrores, tenía miedo, le venía en un momento angustia. Y a nadie le gusta estar en esa situación. Alabado sea el Señor. Pero ¿por qué vienen esas cosas, hermano? ¿Por qué vienen esos estados de angustia, de perturbación? Porque la gente hace lo malo, peca, desagrada a Dios. Por eso le digo, el Evangelio es una buena noticia y hace que nos miremos en un espejo. Cuando uno rompe con la injusticia, cuando uno rompe con lo malo, cuando uno dice he cometido injusticia, he sido abusivo, abusivo con tu esposa, con tu esposo, porque hay hombres que son abusivos con sus esposas, hermano, o con su esposa, la maltratan, la humillan. Dice, yo nunca le he tocado, pero le dicen bruta, le dicen eres una anormal, eres un idiota, eres una loca, y le dicen una serie de cosas que la atormentan. Bendito sea el Señor. Puede ser que tu esposa tenga problemas, puede ser que tu esposa tenga situaciones, pero eso a ti no te da derecho a ofenderla, a humillarla, a pisotearla. Gloria a Dios. Hacerle la vida imposible. Uno tiene que amar a la esposa, hermano. Marido, amad a vuestras mujeres, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dice la palabra. Alabado sea el Señor. Y algunos le hacen la vida imposible al esposo, o hay esposas que le hacen la vida imposible o esposas al esposo, o esposos a la esposa, hermano. Gloria al Señor. Le hacen la vida un martirio, lo atormentan, la insultan, le pegan. Eso es una injusticia, eso es un abuso, y Dios lo ve, Dios no lo pasa por alto. Porque hay personas que lloran. ¿Sabe por qué el abuso es malo? ¿Sabe por qué la injusticia es mala? Porque cuando un hombre abusa de una niña, cuando un hombre o una mujer, alguien abusa de un niño, le malogra toda su infancia, le malogra todo. Es una injusticia, es algo horrible. Usted lo deformó, lo malogró, lo perturbó. Esa persona no va a ser la misma persona. Porque hay hombres y hay mujeres que tienen el diablo adentro, hermano, y a veces han sido abusados y abusan de niños y abusan de niñas, a veces que son hasta familiares. Gloria a Dios. Cuando yo veo un niño, cuando yo veo una niña, a mí me encantan los niños y me enternecen, porque yo tengo 3 hijos, son jóvenes. Pero a mí me encantan los niños porque en un niño yo veo inocencia. En un niño, hermano, veo dulzura, veo algo hermoso, veo algo delicado que yo tengo que cuidarlo, yo tengo que amar, yo tengo que ese niño, gloria a Dios, apoyarlo en todo, hacerle la vida feliz. Cuando usted ve un niño no le provoca ternura. Usted ve un niño que sonríe porque son inocentes, son débiles, gloria a Dios, son frágiles. Pero cuando un hombre abusa de un niño,
o abusa de una niña, le toca el cuerpo, la manosea, le hace cosas terribles, gloria a Dios, hermano, ese es un daño, es un abuso, es una injusticia, es una maldad diabólica, es una perversidad, es terrible. Gloria a Dios. Dios abomina y Dios aborrece eso. Alabado sea el Señor. Cuando yo veo una persona, que sea un joven, alguien que no tiene trabajo, que esté en una situación de desventaja por diferentes situaciones, porque no pudo estudiar, uno tiene que ayudarlo, uno tiene que apoyarlo, no aprovecharse de esa persona, no decir, puedo aprovecharme, puedo pagarle menos, puedo explotarlo, puedo sacarle el jugo, esta es mi oportunidad. Eso Dios lo ve, hermano. Job no era así. Job, cuando veía al huérfano y a la viuda, veía que estaban en una condición de desventaja. Entonces había que apoyarlo, había que ayudarlo. Ese debe ser el espíritu del cristiano. Ese debe ser nuestro sentir. Bendito sea el Señor. No aprovecharnos ni abusar de ellos, sino ayudarlos a salir adelante. Gloria al Señor. Y decirle, Señor, ayúdame para ayudar, ayúdame para ser de bendición, ayúdame para poder sacar adelante. Gloria a Dios. Hermano, yo me conmuevo cuando leo historias, gloria a Dios, historias de hombres, de mujeres que han dado su vida por ayudar a ciegos, por ayudar a personas con necesidades, con situaciones difíciles, terribles. Son una inspiración para mi vida, son un desafío. Y me instan a hacer lo mismo, a seguir adelante, a seguir ese ejemplo. Bendito sea el Señor. Y no lo contrario. Hay personas que ven en eso una fuente de aprovechamiento. Maravilloso el Señor. Por eso dice en el verso 14, Job dice, ¿no? ¿Qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él preguntare, ¿no? ¿Qué hiciste con ese niño? ¿Qué hiciste? ¿Qué le respondería yo? Bendito sea el Señor. En el verso 16 dice, si estorbé el contento de los pobres, ¿no? Mire, el contento, si hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano. Eso también es importante, Dios lo ve. Ayudar a tu familia. La iglesia tiene que movilizarse, hermano, ayudar al que no puede, a la gente que usted conoce que tiene necesidad, ser de bendición. Eso lo ve Dios. Eso es parte del cristianismo. El cristiano no puede ser, no, yo la iglesia y punto, no. Usted tiene que ver quiénes en su entorno tienen problemas, tienen situaciones difíciles. Ayuda. Si usted ayuda, Dios lo va a bendecir a usted. Dios ve esas cosas. Job era una persona así. Job veía a los pobres y los ayudaba, hermano. Él tenía riqueza y decía, pero tengo que ayudar a los pobres, porque él sentía, gloria a Dios. Y dice, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano. Él estaba preocupado. Cuando él comía, decía, ¿cuántos huérfanos en este momento no tendrán que comer? Él, como dice la Biblia, hermano, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo, Dios lo ayudará. Cuando nosotros comemos, vemos Venezuela, un país con crisis, cuánta gente que no tiene que comer. A mí me conmueve y yo digo, Señor, y a veces me pongo a pensar y digo, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Gloria a Dios. Tanta gente padeciendo hambre, padeciendo necesidad. Gloria a Dios. Al menos tratar de ayudar en Lima, donde yo veo, trato de ayudar, apoyar, porque eso lo ve Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Y yo doy gracias a Dios, porque hay muchas personas, algunos hasta que no son ni cristianos, no vienen a la iglesia, pero ayudan al pobre, ayudan al necesitado. Que Dios bendiga a esas personas. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. En el verso 24 dice, gloria a Dios, ya voy terminando. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Mire, Job era rico, hermano.
Pero Job no ponía su confianza en el dinero. Y Job no era un hombre que se alegraba cuando enriquecía, cuando sus riquezas crecían y tenía más dinero. Uy, ¿cuánto dinero tengo? Usted sabe que en la Biblia Jesús habla de un hombre rico que estaba en su lecho. Y en su lecho estaba haciendo cálculos y estaba pensando en todos los graneros que tenía, en toda la riqueza que tenía, y decía: tengo que hacer un granero nuevo porque los que tengo ya se llenaron. Y estaba planificando. Y entonces una voz le dijo: necio, hoy vienen a pedir tu alma. Y lo que tienes, ¿de quién será? Alabado sea el Señor. O sea, tanto dinero, tanta riqueza, al final, ¿a dónde irá a parar? ¿Y qué será de tu alma? Has ganado el mundo, pero has perdido tu alma. Pero Job no era así, hermano. Job tenía riqueza porque Dios lo había bendecido, porque Dios le había dado. Alabado sea el Señor. Pero él no puso su corazón ni su esperanza en su riqueza. Es más, él lo demostró, porque cuando lo perdió todo dijo: desnudo vine y desnudo me voy. Bendito sea el nombre del Señor. No se acabó el mundo. Hay personas que se le acaba la riqueza, se le acaba el dinero, se le acaba, tiene un buen trabajo, pierde su trabajo, todo se desmorona, todo se viene abajo, porque usted ha puesto su confianza en el dinero, en su Dios es su trabajo. No, su Dios tiene que ser Jehová de los ejércitos. Porque usted pierde el trabajo, pero no pierde el sentido de la vida. Dios va a seguir ayudándolo, Dios va a seguir respaldándolo. Bueno, finalmente, gloria a Dios, en el verso 26 tampoco era idólatra, ¿no? Job dice: si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa. Job era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Y en el verso 29 también dice: si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal. Mire qué tremendo, hermano. Nosotros no podemos ser vengativos. Nosotros no podemos alegrarnos cuando nuestro enemigo cae, se enferma, le dio un cáncer, se le incendió la casa, perdió un hijo. Ay, qué bueno que le pasó eso. Nunca diga eso, nunca se alegre. Más bien ore a Dios, clame y diga por su vecino, su amigo, alguien que a veces le ha hecho daño a usted, que le ha querido, o su compañero de trabajo, o su jefe, que le ha hecho la vida imposible. Si usted se entera que algo malo le pasó, ore a Dios por él. No decirle: Señor, destrúyelo, Señor, arruínalo, quítale una pierna, mátale un hijo, que le venga un cáncer. No, hermano, cristianos no somos así, no somos vengativos. Los cristianos le pedimos a Dios que Dios lo salve, que Dios lo cambie, que Dios lo transforme. Alabado sea el Señor. También, gloria a Dios, en el verso 32, gloria a Dios, y ya voy terminando, dice: el forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. O sea, la gente que pasaba por ahí, que no tenía dónde posar, él le daba apoyo, hermano. Y en el verso 33 dice: si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad. Gloria a Dios, no tapó su pecado. Bendito sea el Señor. Él era un hombre, gloria a Dios, íntegro, hermano, en todo el sentido de la palabra. Al final dice: ¿quién me diera? ¿Quién me oyese? He aquí, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. ¿No? Y al final, ¿cómo termina Job, hermano? Job termina diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job termina diciendo, gloria a Dios, qué tremendo, gloria al Señor, que luego de esta prueba, Job no era el mismo, hermano. Job había conocido realmente a Dios, había tenido una experiencia mayor con Dios. Quiero concluir: todas las pruebas nos llevan a conocer más a Dios.
Todas las pruebas nos llevan a acercarnos más a Dios, porque en medio de la prueba usted va a ver la mano poderosa de Dios. Dios nunca te soltará, Dios nunca permitirá que te destruya. Dios permitirá que pases un momento difícil, terrible, pero en medio de eso tú le vas a demostrar que le amas a Dios con todo tu corazón. Quiero que todos se pongan de pie. En esta oportunidad vamos a orar. Yo quiero orar y quiero pedirle a Dios por aquellas personas que han venido en este día. Si usted quiere arreglar su cuenta con Dios, si usted le dice: Señor, yo he fallado, en alguna área de mi vida he fallado, Señor, pero te pido perdón. Dios es un Dios bueno. Precisamente para eso es la palabra, para que enmendemos rumbo, para que cambiemos, para que corrijamos muchas cosas que tenemos que corregir, para que la bendición de Dios sea completa. Si tú quieres la oración, si tú quieres la ayuda de Dios, levanta tu mano y yo voy a orar. Y vengan aquí al altar, hermano. Pidan permiso, vengan aquí y aquí vamos a orar por ustedes para que Dios los bendiga, para que Dios los ayude, para que Dios empiece a hacer algo grande en su vida, en su corazón. Y así como Job, usted salga de aquí renovado, cambiado, gloria a Dios, con otra visión de la vida, con deseo de agradar a Dios, con deseo de decirle: Señor, quiero conocerte más. De oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Queremos orar y toda la iglesia nos apoya en oración. Vamos a hacer una oración. Orar es hablar con Dios. Y cuando oramos, usted le dice: Señor, perdóname. Humíllese. Dígale: Señor, cámbiame. Ayúdame, Señor. Si estás pasando un momento difícil, aprende a clamar a Dios. Aprende a pedirle a Dios. Aprende a ponerte en la mano de Dios. Porque Dios te ayudará. Dios tiene el poder para hacerlo. Si el hombre te ha fallado, si los amigos te han fallado, si la familia te ha fallado, tu novio, tu novia te han fallado, Dios nunca te va a fallar, porque Dios no falla. El hombre falla, el hombre es mentiroso, el hombre te promete muchas cosas y no cumple, pero Dios sí cumple. Dios sí ayuda, Dios te cambia, Dios te renueva, Dios te bendice. Dile: Señor, perdóname. Lo único que tienes que hacer es reconciliarte, es pedirle perdón a Dios, es humillarte, como dice la palabra: humillaos bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará. Si ahora estás en el piso, si no tienes trabajo, estás pasando momentos duros, difíciles, estás en la prueba, en momentos terribles, Dios te va a ayudar, Dios te va a sustentar. Gloria a Dios. Para eso Dios te ha traído, para darte fe, para alentarte, para fortalecerte. Para eso es la palabra de Dios. Y luego Dios te levantará y Dios te bendecirá. Gloria a Dios, porque Job, luego de eso, Dios le restituyó todo. Dios le dio el doble de lo que tenía. Gloria a Dios. Y Job entendió que lo que pasaba era una prueba, que lo que pasaba era un momento que Dios había permitido. Y Job se sintió feliz de no haberle fallado a Dios. Qué lindo es decirle: Señor, aunque ha venido la tentación, aunque ha venido el ataque, no te he fallado, Señor. No te voy a fallar. Nunca te voy a fallar, Señor. Voy a ser fiel hasta la muerte. Y si alguno le falló a Dios, dile: Señor, perdóname, porque Dios es un Dios